Primero de Reyes, capítulo 17. Libro del Antiguo Testamento. Vamos a hablar acerca de unas acciones del profeta Elías, de las cuales nos van a servir a nosotros también. Y esta mañana la palabra nos va a edificar y nos va a activar algo, porque lo que necesitamos nosotros es crecer en fe. Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. A Dios le impresiona su fe, no le impresionan sus lágrimas. Si usted se pone a ayudar y a quejarse, eso no le va a desatar milagros. Si llora en la presencia de Dios porque es tocado por el Espíritu Santo, o porque está quebrantado, porque conoce sus debilidades, pero cree que Dios lo va a sacar al otro lado, Dios le va a responder. Pero si usted empieza a llorar, a quejar, a murmurar, aquel líder es bendecido, aquel hermano es bendecida, aquel también, y yo, ¿por qué no? Pero si se congrega cada mes, ¿usted cree que va a desatar la bendición de Dios? Si la gente no busca compasión y amor la presencia de Dios, lo que desata el favor de Dios es su presencia. Obed-Edom la tuvo por una temporada corta y fue bendecido durante todo el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Pero hay gente, escuchen muy bien, hay gente que no discierne que la bendición muchas veces le llega a la casa. Eso pasa en el cuerpo de Cristo. Estamos hablando para el cuerpo de Cristo. A veces le dice a un líder: le quiero llevar un culto a su casa. Mira, hermano, que ahorita no, porque mira que hay problemas en la casa, por eso llévenlo. Por eso tienen que llevarlo. Mira, hermano, que ahorita no, que es el otro. Si su esposa es inconversa, solo dígale, dándose a su esposa, dígale, dale chance, solo demora 30 minutos para que la bendición venga a la casa, para que la palabra venga a la casa, para que todos los demonios de enfermedad, de contienda, huyan delante de la casa. Huyan de ese lugar. Pero hay gente como que esquiva. Necesitamos dos tipos de cultos en los hogares, dos tipos de células: células evangelísticas y células de fortaleza. Porque si usted mira que alguien de su casa no se está congregando, dígale a su líder: llévate un culto a la casa. Mis hijos no quieren congregarse, mi esposa no quiere ir, mi esposo está desanimado. Entonces aproveche, pero ahí tiene que ver con la actitud del líder. Un líder debe estar despierto. Cuando yo fui líder, si miraba que un miembro mío no estaba yendo, yo iba a visitar y decía: quiero un culto para el miércoles. Eso era lo primero que decía: quiero un culto para el miércoles, pero tienes que ser despierto. O si miraba que la familia de él no estaba viniendo, le ofrecían reuniones, porque la palabra activa. Y no crea que el primer culto, a veces el enemigo viene y bloquea, viene y desanima. Entonces estén persistiendo. De los vendedores aprenda. Usted muchas veces le compra en los buses cosas que no necesita, pero como es la perseverancia, mire que esta es la última oferta, ya solo está en esto, mire que ni ha comido y tal vez alguna hamburguesa se debe echar, y dice que no ha comido para que se le compre. Algo otro se es cierto. Entonces, le meten productos que usted no necesita, pero vino la labia, como decimos, de vendedor, y lo convencieron. Entonces, con Cristo debemos ser persistentes. Con Cristo debemos decirle a la gente y botarle todo tipo de excusas, botarle todo tipo de justificación para evitar la palabra. Usted esté ahí. O sea, hablándonos de la palabra. El trabajo que usted hace en el reino no es en vano. Lo que usted da la va a ser prosperado, dijo el profeta Isaías. Porque cuando Dios suelta una palabra en una casa, la atmósfera tiene que cambiar. Una vez prediqué allá arriba, cuando era líder, no recuerdo qué año es, no soy tan viejo, pero no recuerdo qué año es. No hablo por edad, hablo por, ¿cómo le digo? Para dar un año exacto. El culto fue donde la hermana Mariana, y el Espíritu Santo me dijo: vas a tener que romper aquí ciclos de escasez. Me dijo: llévate una bolsa de harina y llévate 2 leños. O sea, lo mismo que está ahí, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar parte de eso. Llévate un poquito de harina y llévate 2 leños. Y ahí me llevé los leños, yo obedezco al Espíritu Santo y me llevé
los actos proféticos, algo sucede en el mundo espiritual y en el mundo natural hay resultados. Entonces vamos a leer Primero Reyes 17 del 1 al 7. Esta es la primera parte que vamos a leer. Voy a predicar bajo el título Aunque el arroyo se te seque. Aunque el arroyo se te seque. Les dije que hay bendiciones que se van a terminar. Hay bendiciones, hay trabajos de los cuales a usted se le pueden acabar, puede quedarle sin empleo, ya no puede tener entradas, puede entrar en un estado de desesperación que el dinero se acaba rápido más en este país. Las cosas están claras. Lo único gratis es la salvación y no que la gente le huye. Pero para comprar cosas hasta prestado piden. Y lo que es gratis lo estamos rechazando. Entonces, si Dios nos dio algo precioso, algo que no podemos comprar con dinero, también nos va a dar las cosas que se pueden comprar con dinero. Dice el versículo 1: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Escuche, ni rocío, o sea, ni el rocío, en estos años, no en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos traían pan y carne por la mañana, se le llevaban desayuno, y el almuerzo también, y pan y carne por la tarde le daban la cena. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Oigan muy bien, yo no sé cómo está su arroyo, si está lleno, si está, las piedras ya se comienzan a ver, o si la tierra ya se está rajando. ¿Viste? Cuando los arroyos se secan, a veces solo son arena, algunos hasta la tierra se parte, la tierra del barro de la orilla. Pero no sé cómo está su arroyo, pero Dios sí sabe cómo está su arroyo. Pero aunque el arroyo se seque, Dios siempre nos va a levantar. Aunque los arroyos se sequen, Dios siempre nos va a activar. Aunque los arroyos se sequen, Dios siempre nos dará para el desayuno, nos dará para el almuerzo, nos dará para la cena, nos dará para vestir, nos dará para seguir adelante. Porque si nos enmarcamos en el propósito de Dios, a los hijos de Dios no les dará falta ningún bien. Por eso su palabra dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Necesitamos, por eso le dije, activar la fe cada día, porque cada vez están sucediendo cosas difíciles. Antes un pan valía 1 lempiras, ahora ¿cuánto vale las semitas? 3 lempiras. Antes comían 3 semitas y un topoillo. Hoy solo se come una semita sin el topoillo. O sea, ahora tenemos que aprender a vivir confiados en Dios, tener esa fe activada. Hoy con 20 lempiras usted prácticamente no atiende una visita. Y más si lo visita una familia, con 20 lempiras no los atiende. Antes con 20 lempiras y el huerto. Eso le decía a sus hijos, y el huerto, pero hoy no. Entonces hay arroyos de los cuales usted está bebiendo ahorita, pero en cualquier momento se le pueden secar. Y esto no es una mala noticia, esto es una buena noticia, que hay bendiciones que aunque sean temporales, Dios nos va a dar el siguiente paso para llevarnos a la siguiente bendición y para sostenernos y alimentarnos en todo tiempo. Solo en este pasaje vamos a hablar de 3 milagros. 3 milagros que Dios permitió en el día
salió y le dijo, muévete junto al arroyo de Kerit. Él tenía que creer que Dios le estaba diciendo que los cuerpos lo iban a alimentar y eran aves, no eran hombres, no eran personas. Hoy Dios se manifiesta a través de personas. Hay predicadores que dicen que esos cuerpos eran personas, no, eran animales. Eran animales, aves. Y esas aves sostuvieron al profeta. Y aquí hay hijos de Dios, aquí hay hijas de Dios, aquí hay hombres ungidos, aquí hay mujeres ungidas. Y el Señor los va a sostener, el Señor los va a levantar, el Señor los va a alimentar, el Señor los va a vestir, el Señor le va a dar para su transporte, el Señor le va a dar para los útiles que necesita para la escuela, el Señor le va a dar esa provisión que tanto necesita, porque si usted se mueve guiado por el Espíritu Santo hará esos milagros, el Espíritu Santo hará esas sanidades, el Espíritu Santo hará esos prodigios, el Espíritu Santo hará todo lo que usted le crea. Y Dios no hará algo que usted no crea, Dios hará todo lo que usted crea, porque su palabra dice que al que cree todo le es posible. Jesús nunca dijo al que tiene, más bien dijo, y al que tiene, aún lo que tiene le será quitado, sino con mayordomo. Él dijo, al que cree todo le es posible, no al que tiene, porque hay lugares donde la fe ingresa, donde las finanzas tienen límite, ahí tiene que venir la fe y la gracia y el favor de Dios a nosotros. Entonces Elías fue obediente. La obediencia desata los milagros, la obediencia a la palabra, la obediencia a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha escrito o a lo que Dios ha dicho. Si se mueve de la mano de Dios, Dios lo va a llevar al lugar seguro. Y le voy a decir lo que el Espíritu Santo me dijo años atrás en una predicación que yo se lo compartí. Y le dije esa vez, aún el lugar más inseguro, si Dios le dijo que se pueda para él, es el lugar más seguro en el que puede estar. O sea, si usted, porque el salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. El salmista dijo, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Los hombres y las mujeres de Dios somos hombres de guerra. Los hombres y las mujeres de Dios somos hombres determinados. Somos hombres de carácter, somos hombres de fe, que no debemos temer a nada, que el único temor que debe estar en nuestro espíritu es el temor de Jehová, y ese temor de Jehová nos imparte en nuestro espíritu sabiduría de lo alto, sabiduría del reino. Y el predicador dijo que es mejor la sabiduría que 10 poderosos en una ciudad. La sabiduría le da herramientas y estrategias de guerra espiritual
fe tiene que ser grande. Imagínate que para sanar tu cáncer, SIDA, milagros financieros y cualquier otra cosa, la medida de fe que Dios nos pide es como el grano de mostaza. Porque ¿qué es más fácil? Como preguntaba Jesús, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? O sea, ¿qué es más fácil? Decirle a un monte que se vaya y que se eche la mano, decirle a un cáncer que se desperta de un cuerpo. Las dos cosas se ven imposibles a la mente humana. Yo le puedo decir, si usted tiene fe como un grano de mostaza, dígale a esas cerros del lance, que el lance a lo huella. La fe va a desprender todo aquel monte, toda aquella montaña, todo aquel obstáculo que sea impedimento para su familia, que sea impedimento, tumores, cáncer, SIDA, espíritus de escasez, espíritus de deudas. Hay montañas que hay que arraigarlas y mandarlas al fondo del mar, mandarlas a lugares donde jamás lo volvamos a ver, mandarlos a lugares donde jamás van a regresar. Por un camino vienen y por 7 van a tener que salir huyendo. O sea, el enemigo trabaja con estrategia y trabaja en unidad. Por eso, cuando dice la palabra que por 7 salen huyendo, significa que van a salir confundidos, vinieron unidos, pero van a salir desunidos. Cuando algo golpea, si le pongo una pieza de vidrio y usted le da con un martillo, van a salir un montón de pedazos. Así es los demonios cuando suelta la palabra, dice que la palabra es como martillo. Y cuando la palabra golpea, quebranta. Cuando la palabra golpea, derriba. Cuando la palabra golpea, los enemigos van a tener que huir. Las enfermedades van a tener que salir. Los problemas van a tener que salir huyendo. Pero muchas veces en la iglesia salen por 7 caminos. Carácter, pan y carne. No digas que no te vuelvo el hambre. No estamos en ayuno, pan y carne. Agua. Tarde y mañana, o mañana y tarde. Dios no dejó que el profeta se muriera. Incluso cuando Jezabel lo quería matar, no se lo llevó. Tanto fue el servicio de Elías hacia Dios que prefirió llevárselo antes de que un demonio lo cortara. Y de eso debemos aprender nosotros. Hay gente que le han diagnosticado diabetes o azúcar, como le llamamos aquí. Le han detectado cáncer, le han dicho que le quedan tantos meses o años de vida. Le han dicho que su enfermedad es incurable. O sea, el enemigo quiere cortar muchas veces y acelerar su proceso. Pero aquí estaremos los días que Dios diga y no los días que el médico diga. Aquí estaremos el tiempo que Dios estipule y no todo espíritu maligno de enfermedad que venga a querer adherirse a nuestro cuerpo sin las órdenes del cielo. No son de morir. Vamos a vivir en esta tierra hasta que el Señor diga, porque tenemos que vivir bajo las órdenes divinas, no bajo las órdenes de la tierra. Las órdenes de la tierra nos van a pronosticar enfermedades, dolencias, depresiones, consultas psicológicas, terapias que solamente lo van a aliviar físicamente, pero no lo van a liberar. Pero cuando Dios habla, Dios transforma, Dios cambia, Dios sana, Dios libera, Dios lo lleva de un nivel a otro nivel de fe. Muchas veces la enfermedad viene, pero Dios se glorifica en la sanidad, la escasez viene, pero Dios se glorifica en la provisión. El profeta no se murió del hambre. El profeta no se murió del hambre. Y si Elías no murió, tampoco usted va a morir de hambre. Si Elías nunca le hizo falta nada, a usted tampoco le va a hacer falta nada. Elías representa al antiguo pacto, usted representa el nuevo pacto. La sangre de Cristo fue derramada para que usted fuera salvo y fuera bendecido en todas las áreas y no nos apropiamos. Ya me imagino los profetas del Antiguo Testamento si hubieran sido de nuevo, ya con el derramamiento de sangre, ya con el Mesías prometido,
y nosotros por nuestra poca fe por Cristo. Por nuestra poca fe no ingresamos a otros niveles, no ingresamos a otras dimensiones. Necesitamos nosotros crecer en fe y creer que cuando los ríos se secan, vamos a tener que esperar la provisión de lo alto, como la primera vez lo hizo, lo va a hacer la segunda vez. Si a usted Dios lo sanó, lo va a seguir sanando. Si lo liberó, lo va a seguir liberando. Si le proveyó, le va a seguir proveyendo. Si lo levantó de la cama, lo va a seguir levantando. O sea, lo mismo que hizo ayer, lo va a hacer hoy y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Entonces, número uno, los milagros, anote, sucederán primeramente en mi vida. Los milagros sucederán primeramente en mi vida. Primeramente Elías tuvo que tener para él la palabra para él. Porque es fácil decirle a alguien: Dios me dijo esto para su vida, créale. Pero Elías, Dios le dijo: andate para el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahí yo te enviaré alimento. Ahí yo te enviaré a los cuervos que te sustenten. Elías fue, dice, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, los milagros primeramente van a suceder en usted. Muchas veces se le van a enfermar sus hijos, se le puede enfermar su familia, se le puede enfermar su esposo, se le puede enfermar su suegra, su suegro, cualquier persona. Pero ahí Dios empezará con los milagros para cuando su vecino, cuando alguna familia de la célula le diga: mire que el mío está enfermo, usted viene, impone manos y toda enfermedad va a tener que desaparecer, porque ya experimentó el poder de Dios en su propio cuerpo, ya experimentó el poder de Dios en su propia familia. Ahora toca llevar el poder de Dios a nuestros alrededores, porque primeramente va a empezar con usted. A todos los hombres de Dios, Dios trató con ellos primero. Moisés tuvo que experimentar la sanidad cuando el brazo Dios se lo puso leproso. Dios que lo metiera en su brazo, lo sacara con lepra, lo metiera, lo sacara, sanidad. Ahí le empezó a mostrar su poder. Muchas veces hay obstáculos que se van a presentar en usted y va a tener que crecer en fe. Y no razone, no claudique, sea agradecido con Dios, déle la gloria a Dios no por su enfermedad, sino porque Dios siempre está ahí, sino porque Dios no lo abandona, sino porque Dios no deja ningún justo desamparado y no lo va a dejar tirado en esa cama. Por eso, porque hay tipo, en la religión le enseña esto y le dirán: Señor, te doy gracias por mi enfermedad. No, ¿cómo le va a dar si eso vino a través del pecado? Eso lo trae la raza adámica. A través del pecado vino el miedo, vino la enfermedad, vino la debilidad y vino lo peor, la muerte. Pero en Cristo nosotros tenemos vida. Entonces hay que ser agradecidos con Dios en todo tiempo. Tengamos o no tengamos, porque la certeza es que Dios nos va a sanar, nos va a proveer y nos va a fortalecer. Señor, te doy gracias porque no nos disparó la bolsa con agua, eso es religiosidad. Señor, te doy gracias que aunque no tenga dinero en mi billetera, sé que tu presencia está conmigo, que no me hará falta pan en mi mesa, que tú vas a ayudarme a sacar las deudas, que tú me ayudarás a salir hacia adelante, que vas a cuidar de mis hijos, que vas a proveer para el estudio de mis hijos, que vas a proveer para la escuela de mis hijos, que aunque ahorita la situación no esté buena, sé que tiempo mejor viene. Esa es la actitud. Y más que actitud, una actitud de fe, porque no vamos a vivir de una manera positiva solamente, sino una fe espiritual, porque hay gente que es positiva, pero cuando viene la tormenta se le va el positivismo, se desaparece el positivismo, pero la fe plantada en el espíritu es la que lo va a sacar al otro lado, lo va a sacar a flote, lo va a sacar de la escasez, lo va a sacar de la tibieza, lo va a sacar y llevar a donde Dios quiere llevarlo. Este es el tiempo de creerle a Dios a un nivel mayor, de gloria en gloria en Cristo Jesús. Entonces escucha esto, que aquí Elías nos va a enseñar mucho
El versículo 1, 17:1. Dice 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Canaán, dijo acá: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora diga, en estos años. Escuche la palabra de Dios en boca de Elías. Dijo, no habrá lluvia ni rocío en estos años. Había una advertencia para el pueblo de Israel. Pero ahora lee el versículo 7. Pasados algunos días, dice, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ahí aparece la palabra algunos días, y no iba a llover por años. Creen que el profeta no tuvo que haber tenido una confianza en Dios, que dijo, no va a haber lluvia por varios años. Pero Elías puede haber dicho, pero si yo mando allá, pues todos estos años voy a estar en el arroyo y los cuerpos me van a venir después de 2 años. 3 años y medio. Y yo creo que ni el mes, yo creo que llegó Elías, que los cuerpos llegaban, el arroyo se secó. Primer milagro sucede en mi vida. Primer milagro sucede en su familia. Primer milagro sucede en su cuerpo. Primer milagro sucede en sus finanzas, para que le aprenda a creer a Dios. Es que la fe se imparte. El testimonio suyo imparte fe al otro. No se te cae el hijo mío con una gran diarrea, dice la vecina, pero no ora por el otro chiquito. Se te cae el hijo mío con un gran dengue, pero no ora. Entonces, si Dios sanó a los suyos, ustedes son agentes de sanidad para otros. Imponga manos. Impondremos manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Suelte la palabra si la gente está fuera de la ciudad. Envíe palabras quebrantando diseños de enfermedad. Entonces, lo mismo que Dios hace en su vida, la va a hacer con otros, la va a hacer con los demás. Lo que Él quiere es que usted lo conozca, porque los milagros van a empezar en casa. Diga conmigo, los milagros van a empezar en casa. Eso es para anivelar nuestra fe a la fe de Dios. Y debemos de creerle nosotros al Espíritu Santo. Debemos confiar nosotros en el Espíritu Santo, que si en nuestra casa suceden los milagros, vamos a llevar la presencia de la casa a otros lugares. Por eso la atmósfera de Dios no la descuiden. No descuiden la atmósfera de Dios. ¿Por qué creen que en los hogares hay pleitos, hay contiendas? El joven viene y dice, aquí solo frijoles hay, y él ni para los frijoles come, y se enoja que le pongan frijoles. Aquí solo arroz y frijoles hay, y no pone ni para la manteca. No va a traer ni el agua para echarle ahí para que se cueza ese arroz. La gente vive de quejas y de murmuraciones, y hay gente que desea comerse un bocado, aunque sea de una tortilla tostada y una tortilla dura. Que nada de la tortilla, pero están blanditas. Hay gente que se come una tortilla dura, se come un pan duro, pelean con los perros en los basureros por un bocado. En los restaurantes se pelean con los animales que agarran la comida del desperdicio que dejaron los clientes que entraron a un restaurante o se ponen a la puerta. Pero nosotros tenemos la bendición que nuestro Padre Celestial nos escuchará en todas las oraciones, y debemos de orar por todas aquellas personas que no tienen que comer, por aquellas personas que no tienen que vestir. Oremos por todas aquellas personas que no tienen un padre, una madre, un montón de huérfanos que están en orfanatos, y usted tiene un Padre Celestial por excelencia que no lo abandona y que jamás va a dejar de apoyarlo aún en los momentos más duros, porque lo que Dios que quiere que manifestemos solo son 2 letras: la palabra fe, F y N. Y entonces se secó el arroyo. ¿Qué debo de hacer cuando se seque el arroyo? Esperar el siguiente movimiento de Dios, esperar el siguiente movimiento del Espíritu Santo, empezar a clamar y decirle: Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? No me sale empleo, no me sale trabajo, las puertas se me están cerrando. Necesito una puerta que se abra. Ya el arroyo se me secó.
necesito que me des una dirección de qué voy a hacer. Vamos al siguiente movimiento. Versículo 8. Mire que Elías no se movía si no era por la palabra de Dios. Elías estuvo en la cueva, junto al arroyo, pero ahí tuvo que venir la voz de Dios a Elías, porque ya no había comida. Elías era un canal de bendición para Israel, por eso Dios no le iba a dejar morir. Y también el diablo le iba a querer matar. Ser un hombre o ser una mujer de bendición no es fácil. El diablo lo va a querer matar, el diablo lo va a querer destruir, lo va a querer en el mundo de nuevo, lo va a querer ver descarriado, lo va a querer ver en las drogas, en el alcohol, fuera de Cristo. Por eso el diablo se levanta en su contra. Y le voy a decir, el diablo lo va a dejar tranquilo hasta que se muera. Y denle gracias a Dios, porque a Moisés ni muerto lo dejó tranquilo. Dice que estaba peleando el cuerpo de Moisés. A usted por lo menos ya muerto, a mí ya muerto, los va a dejar tranquilos. Esperemos el arrebatamiento. Tenemos vida delante de Dios. Que Dios nos permita vernos en el cielo. Y si recordamos algo que sean los mejores momentos, va. ¿No que? Y este rebelde salvo. El siguiente movimiento. Punto número 2. Cuando las puertas se cierran, hay que oír la voz de Dios. Cuando las puertas se cierran, hay que oír la voz de Dios. Y Dios le puede dar una palabra profética, una profecía, o le puede dar por medio de las mismas escrituras. ¿Saben por qué hay mucha gente seca en el cuerpo de Cristo? Porque solo se acostumbra a que oren por ellos, que les suelten una palabra profética, que no es malo, pero en casa no leen la Biblia. Cuando los profetas andan en otros lados, no están, hay una sequedad tremenda, porque se acostumbraron a la imposición de manos, que no es malo, eso hay que hacerlo. Pero hay una lectura personal de la palabra, que ahí está su respuesta, ahí está lo que necesito. Entonces, cuando las puertas se cierren, o cuando el arroyo se le seque, hay que oír la voz de Dios o la palabra de Dios. 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, salte del arroyo y vete a Sarepta y mora ahí. Y aquí le he dado orden, diga conmigo, orden. Ahí a una mujer viuda que te sustente. Allí aparece la palabra orden. O sea, Dios iba a poner esa gracia sobre Elías para que la viuda le desatara la provisión del profeta. Dice el 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahí se cumple la palabra que dice que con solo un vaso de agua fría que llevó un profeta, recompensa del profeta recibirá. Y esta viuda fue recompensada. Y aparte el agua también era escasa, y acaso no llovía. O sea, el agua era cara en el tiempo. 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Mira, no te voy a mentir, no te voy a dar casaca ni voy a prenda, pero yo no tengo comida. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparando para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí la palabra nos habla que dice que Elías vio a la viuda recogiendo leña, pero cuando regresó dice que solo llevaba 2 leños. Cuando usted pueda acumular de buena sabiduría, acumule lo que pueda. Era ilógico que la mujer llevara una carga de leña, que son 50 leños, para solo hacer una tortilla y morirse. Pero la mujer solo llevó 2 leños
para empezar a cocinar lo único que tenía. Y muchas veces usted hace eso. Muchas veces usted la provisión que tiene lo ha servido a algo que no tiene, pero lo que pueda acumular, acumúlelo, porque lo que falta Dios se lo proveerá. Esta mujer pudo haber llevado más leña, pero porque solo tenía un puñado de harina y un poquito de aceite, solamente llevó lo que necesitaba para cocinar y morirse. Esta mujer, escuchen bien, había un espíritu de muerte para esta mujer. Y el espíritu de muerte venía con un derecho legal. ¿Cuál era? El hambre. Y un espíritu de muerte para esta casa. Hay muchos espíritus de muerte que pueden venir a su casa. Puede ser por finanzas, puede ser por salud o por cualquier área. Pero cuando lo profético llega, lo profético trae vida. Ezequiel profetizó los huesos secos y los muertos recobró vida. Los muertos empezó a posicionarse cada hueso con su hueso y se levantó un ejército grande y extremo. El pueblo de Israel ya estaba muerto, ya estaba seco, pero la palabra vino para darle esperanza, para darle renuevos. Y hoy Dios le trae renuevos, hoy Dios le trae esperanza, hoy Dios le activa la fe, hoy Dios quiere que usted empiece a creerle más. No sé cuál ha sido su proceso, ni sé cuál ha sido su problema, ni sé cuál ha sido su arroyo o su fuente que ya se secó o está a punto por secarse. Empieza a oír la palabra de Jehová, que ese es el siguiente movimiento para que la provisión venga a mi vida y a su vida. Amén. Y nos dejemos morir, dijo la viuda. Elías dijo: no tengas temor. El temor le va a bloquear la bendición. Hay gente que le dice: dale a fulano de tal esto. ¿Y qué tal si yo me quedo sin esto, sin lo otro? El temor le va a impedir que los milagros ocurran. No solamente le hablo de finanzas, puede ser cualquier cosa. El temor es un enemigo de lo sobrenatural. Por eso Pedro se dio. Pregunte por qué se dio Pedro. Es que tuvo miedo. El temor es enemigo de lo sobrenatural. Si usted tiene miedo a perder su hogar, bote todo espíritu de temor, que es una puerta abierta. Es una puerta abierta. Si usted tiene miedo a perder su trabajo, bote ese espíritu de temor, que es una puerta abierta. Los arroyos se van a secar, pero que se sequen porque el siguiente movimiento ya lo tiene preparado el Espíritu Santo y no por miedo. La gracia de Dios lo va a tener donde Él quiera tenerlo, porque usted se puede sentir amenazado. Yo aquí solo he sacado tercero, dice, y aquí vino un perito mercantil, aquí vino un bachiller, aquí vino un licenciado en administración y yo, pero la gracia de Dios lo va a posicionar donde Dios lo quiera tener, y lo único que le puede sacar es Dios. Si usted está claro en Él, o su responsabilidad. Pastor, ore por mí, es que tiene que me sacaron del trabajo. ¿Por qué lo sacaron? Me llegaba a las 8 y era a las 7. No me llegaba a las 8. No le eche culpa al diablo. La mano diligente ella será prosperada. Va a llegar el momento que usted va a llegar con los ojos medio rojos o chinos porque se durmió, o por cualquier razón. Y va a llegar hasta con pena, va a llegar hasta con pena. Para la iglesia no llega con pena, va con pena tarde. Para el trabajo va con penita y no quiere ver a nadie, como si es que así no lo van a ver a uno. No quiere ver a nadie y rapidito quiere ir a agarrar la pala o la cuchara o lo que le toque o la masa si es en un restaurante de esa comida que trabaja, pero no quiere. O si la jefa está así o el jefe, ¿qué pasa? La velocidad para que no mire qué hora pasa, cómo se llama, flash que llama, uno que rápido, para que no lo mire. Pero en la iglesia no, en la iglesia es relajada, hasta saludando a medio mundo, hasta apoyando a la gente que está en adoración para ver la mano. Hasta apoya a los hermanos que están en adoración para ver la mano, y no les da pena. Entonces esta mujer tenía decreto de muerte, había un espíritu de temor que podía invadir, porque qué tal si la palabra no se cumple y ahí va a abarcar la duda. ¿Qué tal si no dejes comer y tú mueras más rápido? Hacer el proceso de mi muerte. Yo quiero vivir otro rato, aunque sea. No tengas temor, veas como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, debajo de la ceniza, y trae
pareciera que fuera un poco compasivo Elías, irle a quitarle la comida a una viuda. El niño estaba pequeño. Aparte, le dijo, dándome primero, como que dice, si te sobra, agarra para vos. Y siendo la dueña de la harina y el pico de aceite. Como que usted vaya a una casa y compre un refresco y le diga, déjame primero y se va de visita. Si sobra, llega usted. Usted puede sentirlo así. Es diferente que usted como anfitrión de casa diga, denle primero la visita y si queda para nosotros, pues si no queda, por lo menos nos atendimos. ¿Verdad? Pero para que le diga la visita así, miren, el fresquito lo miro muy chiquito, denme primero a mí, porque me concede y me coge algo y me viene a pie todavía, porque no es pura, para que se ve como descarado. Por buena confianza que tenga, se ve como algo descarado. Elías prácticamente se puede ver como un descarado, pero lo que él sabía es que había una palabra de multiplicación en lo que la viuda iba a hacer. Y le voy a decir algo, muchas veces Dios le va a probar, le va a pedir si es posible lo único que tenga, le va a pedir parte de lo que tenga, porque de ahí van a suceder los milagros, de ahí mandan lo demás. Y entonces Dios nos dice a mí y a usted, cuando nos toque sembrar o hacer algo por el cuerpo de Cristo en cualquier lugar, no tengamos temor ni dudemos. Eso viene el temor, y el temor es acompañado de duda. Y mire que cuando le dijo que le hiciera el primero, después le saca la palabra. Le dijo, dame primero, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿por qué dijo eso este tiempo? Se lo voy a decir. A Elías se le secó el arroyo y a esta viuda se le secó el arroyo. ¿Cuál era la señal de que iba a volver a llover? Que le iba a disminuir el aceite y la harina. Porque con lluvia ya los israelitas iban a poder trabajar, sembrar sus cosechas, y la viuda iba a ser sustentada por los labradores. Porque ellos siempre dejaban espigas a la orilla del camino para la gente pobre, para las viudas, y ayudaban también en el sostenimiento de las viudas. Entonces ahí los israelitas ya iban a tener provisión. A Elías se le secó el arroyo, la señal de que la provisión iba a menguar en la época de la viuda era que al llover, al empezar la lluvia, ya la provisión se le iba a terminar. O sea, el milagro que le hizo Elías, pero iba a venir el siguiente movimiento para la viuda, que lo iba a sostener a través del pueblo de Israel. Entonces Dios nunca va a dejar de sostener. De una u otra manera, a veces le puede dar insomnio, le puede dar desesperación, pero es tiempo de creer, no es tiempo de dudar. Es difícil, y cuando el demonio, los espíritus y las tinieblas se levanten, doblemos rodillas y digamos, nos vamos a doblegar ante Jehová de los ejércitos y no nos vamos a inclinar ante la tormenta, ni ante la adversidad, ni a todo espíritu de duda. Porque mientras yo estoy de pie dudando, mejor doblo las rodillas creyendo. Aquí tiene que ver con obediencia también de la viuda. Entonces ella fue e hizo como Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija menguó conforme la palabra de Jehová que había dicho a quién, a Elías. Pero oiga muy bien, el tercer movimiento. Tres milagros. El primero lo hizo en Elías, el segundo lo hizo en la viuda, el tercero lo hizo en el hijo. Resurrección. Pues si Dios hace los milagros en usted, lo va a hacer en sus vecinos y lo va a hacer en su generación, en la generación que sigue. Elías representa el profeta del momento, la viuda representa la generación de la hora, el hijo representa la generación que viene. Y el diablo va a querer matar la generación que viene de hijos espirituales y de hijos naturales. Por eso hay que cuidarlos, hay que orar por ellos,
hay que cubrirlos con la sangre de Cristo, hay que enseñarles el temor de Jehová. Sigamos, con esto voy cerrando. Verso 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del amo de la casa. Y la enfermedad fue tan grande que no quedó en él aliento, o sea, murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando Jehová dijo: Jehová, Dios mío. Escucha lo que le dice Elías con compasión: aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Por eso adquiremos fe. A esta mujer se le multiplicó la harina y el aceite y todavía dudaba del profeta. Escucha cómo cierra el versículo: ahora conozco que es varón de Dios y que la palabra que está en tu boca es verdad. O sea, Dios es veraz. Dios siempre le habla con la verdad. ¿Saben por qué? Nosotros dudamos, porque nosotros miramos la realidad natural, pero Dios mira la realidad espiritual. Y cuando miramos nosotros la realidad espiritual, que en el cielo hay sanidad, que en lo espiritual hay liberación, que en lo espiritual hay milagros, entonces eso te hace una realidad en lo natural. La realidad más alta es la que está escrita en la palabra de Dios. La realidad más alta es la que está plasmada en sus escrituras. Y Elías hizo aquí un milagro de resurrección en el hijo de la viuda. Entonces Dios puede resucitar todo aquello que esté muerto en usted. Dios puede resucitar aquellos sueños de los cuales usted añoró en el pasado, que aún se les olvidaron, vuelva a retomar ellos. Punto número 3. La palabra de Dios hace que lo muerto cobre vida. La palabra de Dios hace que lo muerto cobre vida. Yo bendigo aquí que todos los que están aquí están vivos. Amén. Y no hablo naturalmente, hablo espiritualmente. Usted está activado, usted está con la fortaleza del cielo. Usted está como dijo el apóstol Pablo: el enemigo pudo haberlo derribado, pero no lo destruyó. Y si está aquí, es testimonio vivo delante de Dios. Es testimonio vivo que Dios lo sacó del mundo, que Dios lo sacó del pecado, que Dios lo sacó de la enfermedad, que Dios lo sacó de la escasez, que Dios lo sacó de la venta. El siguiente movimiento de Dios es aprender a escuchar su palabra y movernos el día 10, y se levantó de ahí. Entonces, si hay algo muerto, hay que profetizarle que se levante, porque la palabra de Dios hace que los muertos recobren vida. Por la palabra fue hecho el mundo, por la palabra fueron hechas las cosas, por la palabra recibimos sanidad, por la palabra recibimos liberación, por la palabra se activan los milagros, por la palabra somos salvos, por la palabra nosotros podemos lograr grandes